Hola amantes del deporte. Este es nuestro 12º video. Así que ya estamos cada vez más y más. Tenemos más videos y más suscriptores y a la misma vez más me gusta tenemos. Bueno, ahora estoy como aquí con mi primo cogiendo en un árbol de ¿cómo se llama? ¿Guava de qué? De machete. Estamos cogiendo guavas de machete con mi primo. O sea, yo no estoy cogiendo, el man está cogiendo ahorita. Bueno, Lenny Procero no puede estar con nosotros porque está en su casa. En cambio estoy acá yo, en un bosque yo. Y pues ahora todos queremos cool. Los maleantes quieren creepy, todas las baby quieren con la puta quieren. ¡Qué bestia, por Dios! Mire cómo se baja, mire. ¡Oye, parece Tarzán, mire! Y Lady Procero no puede estar con nosotros porque ya le dijimos las relaciones ya en un video. Creepy. Los maleantes quieren creepy, con la baby quieren. Los maleantes quieren creepy. Bueno, este día estamos grabando acerca de cómo se cogen guavas de machete. Bueno, aquí estamos con mi primo, tratando de cogerlas porque son deliciosas acá. Así que, ¿qué? ¿Por qué me conectaste a coger? Porque somos bacanes, por eso, nosotros innovamos, somos innovadores, ¿entendés? Innovadores. ¿Sí o qué? Mi primo se llama Diego. Mente solamente, Diego. Ah, y aparte también un saludo para Nicolás. Hola para Nicolás, cierto. Un saludo muy grande y un abrazo. Bueno, para la hermana no conozco el nombre, pero saludo para ella también. Y pues en este video estamos haciendo, bueno, ya estamos, ya es 2018, y por cierto se acerca también el mundial. Ecuador no puede clasificar, pero mi país sí clasificó, así que lo vamos a ver. Pero ahora estoy para creepy. Y también queremos. Saludos para Lenny Procero, digan. Saludos para Lenny Procero. Saludos para el man. Bueno, en este video estamos recorriendo el bosque. O sea, este es un bosque, ¿cómo se llaman estos árboles? Cacao. Podéis ver que hay hartos, mire, árboles. Árboles cacao, hay hartos cacao. Hay hartos árboles de cacao, mirá cómo es la naturaleza acá. Cacao maduro, cacao. El cacao madurito. Podéis ver. Dímelo y yo paso a buscarte. Solo me vas dando un par de horas para recuperarte. Si tu novio te deja sola, dímelo y yo paso a buscarte. Solo me vas a dar un par de horas y ese cabrón no va a recuperarte. Si no se cuenta mi baby, contigo dale un rato, yeah. Si tu novio te deja sola, dímelo y yo paso a buscarte.
su volumen. Ustedes me está preguntando si sé tocar piano. ¿Qué? ¿No apuntan? No sé tocar piano. Bueno, mi primo dice que acá que sabe tocar piano, ¿verdad? Ya. Bueno, eso está bien. Aplausos. Bueno, algo eso. Vamos niveles y que tira a ver si puede. A tu ego, avísale. Semana, la pasa con tu con él. Yo no juego. Avísale. Este reemplazo y que espere pa' un rato. Yeah. Bueno, ahora como les dije, íbamos a coger las guavas de machete. Y pues a deleitar con el good night de la fruta de lo que me causa en su nivel. ¡Veo! Mira lo que dice. Oh, pues. De los que nadie comprende. Esto es una monedilla y de pastilla. Y tu mi riquitilla. Otra que no vimos. De tus padres, yo soy la pesadilla, fumando taquilla, escuchando la lumbre, dando vueltas por el viejo San Juan en la pinta. ¡Qué bonito, por Dios! Ese estuvo bueno, estuvo muy bueno. ¿Cómo se llama esa técnica? Trampolín, eso. Y bueno. Soy fanático, soy extremadamente fanático de Marshmello. Así que tienen que escuchar la música Alone y también la música de Selena Gómez con Marshmello. Selena Gómez con Marshmello y Goldway. Esa se llama Goldway, búscalo por YouTube. Ah, bueno, también hacemos un saludo para No, pues para mí se no podemos hacer el saludo porque no va a perder. Porque él está muy ocupado. Así que está bien, o sea que podemos... Me causa insomnio, de los que nadie comprende, pero entre tú y yo se entiende. Un amor de cloropin, de Sanax, de comprar en Saks, los contratos de los shows siguen. Bueno, aquí mi primo va a cantar un rap, así que vamos a escucharlo atentamente. Así que no esperamos los críticas y tampoco los malos comentarios, lo aceptamos porque eso ya es en todo. Bueno, allá va. Tu ranca cabrón y tú no vives así, Tu beba se pasa pendiente de mí. Me llama para tal y le digo que sí. Yo soy un hijo de puta desde que nací. Tu ronca cabrón y tú no vives así, Tu beba se pasa pendiente de mí. Me llama para tal y le digo que sí. Yo soy un hijo de puta desde que nací. Bueno, estuvo buenísimo, es que sí, la verdad, estuvo muy bueno. Así que podemos seguir haciendo más videos como estos. Y pues, dale duro. Saludo otra vez para Lenny Procero, que nos puede estar con nosotros esta vez en este video. Pero él va a hacer su video y nos lo va a enviar para que lo subamos. Así que, aplausos otra vez y hasta la próxima. Adiós.